Hola, hoy nos encontramos en el cementerio de Coín, en una fosa común. Aquí está enterrado mi bisabuelo, que vivió de forma humilde, en un campo. Y una noche, un amigo suyo, al que ayudó muchísimas veces, lo delató y fue fusilado junto a muchos más coínos que están también aquí enterrados, sin importar la edad ni su familia, porque en el caso de Miguel Urbaneja, que es mi bisabuelo, dejó a una mujer con un hijo de 2 años y embarazada de 5 meses. Un poco la historia de tu bisabuelo, ¿no? Sí. ¿Eh? Pues tu bisabuelo en el año 36 pues ya estaba casado. ¿Mm? Y tuvo un niño. Y claro, fue cuando empezó la guerra civil española y tuvo que irse. Se fue y él iba en la parte fascista. Claro, él estaba en el frente, una vez en un lado, otra vez en otro, y cuando en el año 37 que tuvo el segundo niño, pues le pilló que estaba en Zaragoza. Y cuando nació el niño, pues le dieron un permiso. Y durante el permiso, pues su batallón tuvo un enfrentamiento y murieron todos. Y él, gracias a su niño, se salvó. Y él, pues claro, luego volvió, terminó la guerra, que terminó en el 39, y pues volvió a casa y empezó pues a trabajar en sus trabajos en el campo, sus tareas, él y su mujer y sus niños. Como había muy poca economía, muy poca comida, tenían la comida a racionar, tenían que ir todos los días a por un pan chico. Cuando se lo daban, pues claro, se lo daban, ¿no? Que lo tenían que pagar. Y si no tenía dinero, pues no podía ir, claro, tampoco. Y a veces tenía dinero y tampoco podía coger pan. Porque no había pan. Luego él ya se alquiló una finca y empezó a sembrar ya sembraba su trigo, garbanzo, su cereal lo sembraba y ya él pues tenía más comida para criar a sus niños. Ya tenía animales, tenía cabras, tenía vacas, tenía ovejas, empezó a engrandar el rebaño y se hizo un buen rebaño y ya pues vivía un poco mejor. Que tuvo 7 niños, no, 8. Luego ya pues la cosa se le fue cambiando, no le fue yendo tan bien, le fue yendo más mal y tuvo que irse de la finca esa y se fue a otra. En la finca de Cártama estuvo 2 años y se tuvo que ir porque no podía vivir, no le daba la finca para vivir. Y ya pues se tuvo que cambiar a una pequeña parcela de su herencia, se hizo una pequeña casa y había muy poco trabajo, era ya muy mayor, podía trabajar poco. Empezaron a construir el pantano de Guadalteba y él pues se fue allí, fue a trabajar, pero no llegó. Porque por el camino iba en el tren, se tropezó un amigo y se fue a Gerona a trabajar. Y en la casa pues no dijo nada. Se enteraron dónde estaba a las 2 semanas. Y a los 6 meses tuvo un accidente y se volvió a casa, se vino a su casa otra vez. Él estaba afiliado a los falanges. Él se afilió para tener más en la vida un poco de... porque si era republicano, vamos, había estado en la parte de Franco. De todas formas había estado en el ejército de Franco
en la guerra. Pues yo creo que eso era como una guardia de Franco, porque él tenía su pistoleta. Pues, hombre, exactamente no lo sé, pero yo creo que él tenía más pensamientos republicanos que falangistas. Lo que pasa es que eran convenidos. ¿Sabes? Que él, como sabía que el falangista tenía más probabilidades de vida que el republicano, pues estaba en los falanges. Además, ya después de la guerra que Franco estaba, ahí no podía hablar nadie. Ahí de república, si hablabas algo de república, te mataban a palos. En esa época las niñas no iban a la escuela. Bueno, siempre han ido algunas, ¿no? Pero lo primero es que escuelas no había. Había, no sé, hombre, en los pueblos y en las capitales sí habría algunas, así había. Pero en rurales no había ni una. Y la educación pues eso fatal porque es que no tenía. Y el que iba a la escuela era el niño, la niña no, pues la niña decía, bueno, la niña no le hace falta de salir a la calle, la niña con que fregue el plato y sepa de coser ya tiene lo suficiente. Trabajando, todo, porque como no había nada, tú te cogías un niño, tú tenías un niño y se tenía que ir a un cortijo pues a hacer lo que podía hacer para que le dieran de comer. Porque es que tú en tu casa no lo podías tener porque te morías de hambre. No tenías nada que darle de comer. Mi padre se llamaba Lázaro y mi madre Rosario, María Rosario. Y tuvieron 11 hijos. Y cuando vino lo de la guerra, pues no vean, se fueron con 3 o 4 que tenían dando por ahí tumbos, con la comida metida en las tinaillas de los cerones, de los burros. Le daban caballillos y burros y lo metían allí. Entonces, pues, iban todos, ya ves tú, los tiros le pasaban por lo alto de la cabeza y con los niños no me chillando y el susto que llevaba, pues vieron un cortijo allí muy grande y allí pues los cogieron los dueños del cortijo y los metieron dentro. Y ahí estuvieron, pues, hasta que pasó todos los gordos de la guerra, que estaban metidos. Allí los pobres y comían y allí se apañaban con lo que no tenían pan. No tenían pan, pero el pan lo buscaban. Unos se los daban y otros tenían que ir a buscar pan por ahí. Mi padre, el pobre, iba y todos metidos allí, asustados todos. Y estaban... Y después ya, pues, cuando ya pasó todo aquello, y ya está, íbamos al colegio, estábamos toda la mañana, escribíamos y se leía, se escribía en las pizarras, esto. Y después ya, por la tarde, pues, hacíamos costura. O una taleguita del pan, o una sábana, o hacíamos cositas. Primero hicimos un mostrario, que el mostrario era que había de todo. Que se hacía vainicas, se hacía punta de festón, de todo. Ahí hacíamos un mostrario que llevaba de todo un poquito. Franco formó la guerra y Franco se cargó una pila de personas. Porque como era el que más sabía, o el que quería saber más de todo este país en que vivimos, no le interesaba que hubiera inteligentes ninguno. Entonces nos amordazó y el que estudiaba era aquel que tenía mucho dinero para poder estudiar. Y eso es lo que quería Franco. Aún 2 o 3 meses antes de morirse, mató a 3 personas porque no eran de su ideología. Franco era un criminal. Una guerra entre hermanos, entre hijos y entre padres. Esa fue la guerra civil de España. Mi abuela tenía 4 hijos y los 4 los tenía en la guerra. 2 en la zona de Franco y 2 en la zona de los rojos, que le llamaban comunistas.
en el sitio de Zaragoza hubo un enfrentamiento muy grande y allí se cargaron a mi tío Alfonso, hermano de mi padre. Y nos enteramos a los 3 meses de que la habían matado allí en el Ebro. De 4 hijos que tuvo en la guerra, pues vinieron 3 solamente. Y entonces se sembraban trigo, en España se sembraban patatas. Bueno, pues cuando las patatas se sembraban, había en el cortijo había guardias civiles, vigilando que las patatas se sembraran. Y resulta de que cogía y todas las papas que sacaba la confiscaba para llevárselas a los de Isles, que estaban luchando en el frente. Entonces, los sabiondos de los dueños, como este, que cogía sacos de papas y las guardaba, las escondía. Pero las que guardaba él eran patatas del traspelo. Y esas se pagaban nuevas. Pero había que esconderlas, que la Guardia Civil no la viera. Lo mismo los trigos, igual. El kilo de pan en aquel entonces valía 3 euros y a lo mejor una persona ganaba 1 euro al día. ¿Cómo se la iban a arreglar? Entonces Franco, para que no se le muriera la gente, pues hizo unas cartillas de racionamiento. Uno de los días mi madre me dio unos papelillos que era el racionamiento. Yo llegaba con los 3 papelillos y me daban 3 bollitos así de grandes. Y esos 3 bollitos los llevaba yo para mi casa. Pero había un libro para todos los niños. Y en el libro había que hacer primero, segundo, tercero, cuarto y estudiar la carrera. Una enciclopedia. Las niñas a coser todas las tardes y a hacer. Y la niña que andaba por ahí escacharrada para arriba y para abajo le decía que era una guarrilla y el futuro de la niña iba a ser una guarrilla. Las niñas tenían que estar con sus madres, con sus hermanas, haciendo labores. Sí, porque aquel que hacía algo le cogía y lo colgaba. Y claro, al temor de que lo colgaban, pues nadie hacía nada. Franco ya al cabo del tiempo dijo que todo aquel que había estado, que se había ido por ahí y estaba en el extranjero, a los soldados estaba un poquillo respetado. A los soldados, aquellos que estaban en bandos de un lado y de otro, eso lo respetaron un poquillo. Que no, pero los mayores que habían huido de Franco y del otro, eso le atacaban, los metían en la cárcel. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.